Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. La Guerra Civil de 1936 y los 40 años de dictadura fascista que le siguieron fueron consecuencia de un golpe militar fallido contra la Segunda República Española. El golpe de Estado estuvo dirigido desde Pamplona y tuvo el apoyo de toda la derecha española. Pero en Baskonia su éxito no hubiera sido posible sin el ímpetu y el entusiasmo combativo de un movimiento político singular, el carlismo. La Guerra Civil Española tuvo muchas claves que la hicieron especial y distinta en Baskonia. El factor diferencial más importante fue el durísimo enfrentamiento entre dos fuerzas políticas mayoritarias que tenían un origen e ideario común y que incluso durante un tiempo habían sido aliadas naturales. Fue el choque brutal entre el carlismo y el nacionalismo vasco. ¿Por qué lucharon entre sí los carlistas y nacionalistas vascos durante la Guerra Civil? ¿En qué coincidían al principio y qué fue lo que les distanció para siempre? ¿Cómo les cambió a ambos la guerra? ¿Hubo acaso algún vencedor duradero? Para intentar contestar a estas preguntas quiero invitarles a un viaje terrible, un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos más allá de los mitos, de los silencios y del olvido. Quiero contarles una historia de Baskonia. Los terribles años 30 del pasado siglo XX fueron la década de la convulsa y fallida República, del efímero primer gobierno de Euskadi, del ascenso del comunismo y el fascismo totalitarios en Europa y de la atroz Guerra Civil Española. En aquellos años terribles, una de las fuerzas políticas que logró mayor éxito en Baskonia fue el carlismo. Sin embargo, el carlismo hoy está prácticamente extinguido y casi ninguna persona de menos de 50 años lo recuerda como una parte fundamental de nuestra historia reciente. El carlismo había nacido un siglo antes como consecuencia de una simple disputa familiar por la sucesión a la corona española. Tomaba su nombre del candidato a rey que había resultado perdedor, don Carlos María Isidro de Borbón, a quien sus seguidores llamaban don Carlos V. El carlismo del siglo XIX era una poderosa fuerza política de base social agraria y de ideología conservadora, que siempre había salido derrotada en sus enfrentamientos militares con los burgueses de las grandes ciudades, adscritos a la ideología del liberalismo.
Los abuelos del carlismo decimonónico habían desatado 3 guerras civiles sucesivas en las que, con fuerzas y medios siempre muy inferiores a los del ejército regular español, los voluntarios de la Boina Roja habían luchado con valentía y honor hasta ser vencidos una y otra vez. Las 2 principales guerras carlistas del siglo XIX habían tenido como escenario de sus operaciones militares las tierras de Baskonia. Y había sido precisamente aquí, en los Altos de Bilbao, en Begoña, donde los carlistas habían empezado a ser derrotados. Porque en ambas guerras, el factor clave de su derrota fue la incapacidad de los generales carlistas para conquistar la ciudad de Bilbao, a pesar de tenerla sitiada y someterla a bombardeos durante meses. En los asedios de Bilbao, los carlistas no solo perdieron las guerras, sino también a sus mejores caudillos, como el mítico guerrillero guipuzcoano Tomás de Zumalacárregui en la primera carlistada, o el audaz general navarro Nicolás de Hoyo y Vidaurreta en la última guerra carlista. El carlismo fue el movimiento político vasco más popular del siglo XIX. Resistió como un movimiento de culto a la monarquía paternalista frente al republicanismo de tintes revolucionarios de las masas urbanas. Los carlistas conservaron una ideología que valoraba el amor campesino a la tierra y a sus antiguas leyes locales, los fueros. Frente a los nuevos movimientos políticos de masas surgidos de la Revolución Industrial, con un discurso ideológico utópico que prometía cambiar por completo la sociedad, como el socialismo, el nacionalismo o el fascismo, el carlismo entró en el siglo XX con un cuerpo de doctrina pobre y anticuado. Hay que recordar que el rey era una figura cada día más distante y que los distintos aspirantes a la corona carlista generaban más divisiones internas que unidad. La patria era sin duda la España unida, aunque con la matización, que no siempre se incluía, de que debía estar organizada territorialmente según el antiguo sistema de diferentes espacios con fueros propios. Dios y la Iglesia Católica eran el principal factor de unidad del movimiento, el único principio irrenunciable de su ideología, que veían seriamente amenazado por el ateísmo creciente de la sociedad industrial. En Baskonia, donde el clero era extraordinariamente abundante, muy influyente y muy querido entre la población, fueron casi siempre los sacerdotes quienes mantuvieron viva la fe en los valores tradicionales del carlismo. Con el recuerdo siempre vivo de sus héroes militares caídos en las guerras del siglo XIX, los carlistas cultivaron siempre un espíritu exaltadamente combativo e insurreccional. Para ello mantuvieron un culto a la guerrilla popular. Esperaban poder dar cumplimiento algún día a la promesa de retorno de su rey. Por eso, la proclamación de la Segunda República Española, tras las elecciones municipales de abril de 1931, les llenó de terror. Para los obreros de Éibar, que fueron pioneros en izar la bandera republicana desde este ayuntamiento, la República significaba el comienzo de una de las experiencias democráticas más ricas de toda la historia. Sin embargo, aquella jornada en la que se abolió la monarquía milenaria fue vivida como una amenaza aterradora por los carlistas y monárquicos conservadores. Para ellos, la Segunda República era el paso definitivo hacia el abismo. Significaba la pérdida de Dios, el hundimiento de la patria y la extinción de la figura paternal del rey. Todo por culpa de la diabólica invención liberal del voto libre. A los carlistas, que entonces se llamaban tradicionalistas, no es que les faltaran votos en Baskonia, ni mucho menos. Eran la primera o una de las máximas fuerzas dominantes en la tierra de Ayara,
en Arratia y en el Duranguesado. También estaban muy arraigados en las cabeceras de los valles guipuzcoanos, el Alto Deva, el Urola, el Goierri y Tolosaldea. Eran hegemónicos en las 3 merindades de la zona media de Navarra, lo mismo que en la Rioja Alavesa, en los valles alaveses y en casi toda la llanada. Y sobre todo, todavía contaban con varios periódicos de propaganda y con algunas viejas figuras de prestigio en el ejército y en la aristocracia vasca. Pero ante el peligro revolucionario que creían que se les venía encima con la República, los jefes carlistas proclamaban: «Nosotros no creemos que la salvación de la patria pueda venir por el voto. Nosotros no tenemos otra política que la guerra, ni otra propaganda que nuestros muertos». Al mismo tiempo, en Baskonia, la proclamación de la República desató de inmediato una fuerte campaña democrática para lograr la autonomía de los territorios vascos. El alma y principal impulsor de esta campaña era el recién elegido alcalde de Guecho, el joven José Antonio Aguirre, del Partido Nacionalista Vasco. Antes de que pasara el primer mes del gobierno provisional republicano, un grupo de alcaldes nacionalistas ya se había reunido en Donostia y había acordado pedir a la Sociedad de Estudios Vascos que redactara un proyecto de estatuto de autonomía que estuvo preparado en unos pocos días. José Antonio Aguirre era el político más popular y carismático de su tiempo. Siempre se manifestaba públicamente como un convencido militante nacionalista vasco. Lo hacía desde joven, en el Colegio de los Jesuitas de Orduña, y también en las discusiones políticas con sus 2 tíos carlistas. A pesar de ello, Aguirre no despertaba recelos entre los tradicionalistas, quienes veían en él, por encima de todo, a un católico militante y comprometido. Había sido presidente de la Juventud Católica de Vizcaya, miembro del Consejo Supremo de Acción Católica Española y uno de los dirigentes destacados de la Asociación Católica de Propagandistas. En esta organización colaboraba con el líder de los tradicionalistas guipuzcoanos, Marcelino Oreja Elósegui, natural de Ibarranguelua, padre de Marcelino Oreja Aguirre y abuelo de Jaime Mayor Oreja, ministros en los gobiernos conservadores de España. Y con el veterano político navarro tolosarra, Víctor Pradera, el más sólido ideólogo del carlismo del siglo XX. Varios investigadores han sugerido, y parece una hipótesis bastante razonable, que fue la Asociación Católica de Propagandistas la que favoreció la alianza personal entre José Antonio Aguirre y los tradicionalistas en los primeros meses de la República, que concluyó con una reunión en Estella. Fue en esta misma plaza de toros de Estella donde cientos de representantes municipales y militantes carlistas y nacionalistas vascos aclamaron al joven alcalde de Guecho, José Antonio Aguirre, después de un emocionante mitin político la tarde del 14 de junio de 1931. Esa misma mañana habían ratificado el proyecto de Estatuto de Autonomía Vasco-Navarro para llevarlo a la primera sesión que celebrasen las futuras Cortes españolas. Era un proyecto con estatutos diferenciados para Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, que recordaba mucho al estilo foral, pero estableciendo una relación federal con el Estado español. Sin embargo, lo que a muchos les resultó más llamativo es que incluía una enmienda, propuesta a última hora por el alcalde de Azpeitia, el empresario carlista Cástor Begozo Envil, que decía: «Las relaciones entre la Iglesia y el Estado quedan reservadas al Estado vasco, el cual negociará un concordato con la Santa Sede». Este artículo sería muy utilizado por quienes, desde Madrid,
se opusieron inmediatamente al estatuto para decir que los vascos pretendían crear una Gibraltar vaticanista en España. 2 semanas después de la Asamblea de Estella, celebrada en el Salón de la Teatral, se celebraron también las elecciones a las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, en las cuales nacionalistas y carlistas vascos formaron un bloque y se presentaron juntos. Tenían la pretensión de defender el proyecto de estatuto que se había aprobado aquí mismo y obtuvieron un gran éxito electoral prácticamente en todos los distritos de Baskonia, excepto, cómo no, en Bilbao y su entorno. Así, José Antonio Aguirre fue elegido diputado por Navarra, con el apoyo unánime de todo el voto carlista, que en este territorio era desproporcionadamente superior al voto nacionalista vasco. El Estatuto de Estella contenía preceptos que eran radicalmente anticonstitucionales y que jamás serían admitidos por la República. Los nacionalistas se mostraron dispuestos a explorar las posibilidades de esta nueva vía, pero los carlistas vascos estaban muy divididos al respecto y a medio plazo, sintiéndose traicionados por el PNV, la alianza que se había forjado aquí en Estella se rompió para siempre, con consecuencias trágicas. El historiador Iñaki Goyogana es archivero de la Fundación Sabiñorana y a través de sus cientos, miles de horas de investigación ha tenido acceso a muchas fuentes, muchas de ellas inéditas, sobre el pensamiento, sobre áreas íntimas y profundas del pensamiento del primer lehendakari, José Antonio Aguirre. ¿José Antonio Aguirre era católico? Esas acusaciones de que era poco católico, sí, o contrario a los intereses de la Iglesia, hay que entenderlos desde el punto de vista político. Pero sí, había diferencias entre la concepción católica de los carlistas y la concepción católica de los nacionalistas vascos, y entre ellos José Antonio Aguirre. En el doble lema histórico, sí, de los nacionalistas, el Jaungoikoa eta Legesarra, eta Legesarra, sí, me estás diciendo que la generación de José Antonio Aguirre le da un giro a ese Jaungoikoa. Una nueva interpretación. Una nueva interpretación actualizada y moderna. El Partido Nacionalista Vasco hace una nueva interpretación de su lema, de Jaungoikoa eta Legesarra. Durante la República, Jaungoikoa seguirán creyendo en Jaungoikoa, desde luego seguirá siendo un partido confesional católico, pero será un catolicismo diferente al catolicismo de la derecha española y del tradicionalismo español, incluso diferente a lo que ellos llamaban la Iglesia toledana, la Iglesia española más reaccionaria y la que será el soporte de Franco. Y Legesarra buscarán la independencia, buscarán el máximo autogobierno, pero haciendo siempre, dando pasos por vías democráticas, claro, y buscando lo posible. O sea, no se perderán en pedir lo imposible o la independencia, sabiendo que eso no se va a poder lograr, pero sí se puede lograr una vía intermedia, que será el estatuto, que ellos entendían que podía ser el primer escalón para ir subiendo las escaleras hasta vete a saber cuándo. Hasta vete a saber dónde, quiero decir. Cuando se proclama la República, que les pilla, yo creo, un poco a todos con el pie cambiado o desorientado, sí, sienten que tienen mucho que compartir con el carlismo, el tradicionalismo vasco. Yo creo que hasta en familia, o sea, sí, los tíos de José Antonio Aguirre son carlistas y él está habituado. En las sobremesas de familia con la macho de Mutricos, habla con ellos con normalidad y discute nacionalista y tradicionalista, y estaban muy cerca. Sí. Si están tan cerca, si los carlistas eligen a José Antonio Aguirre como su diputado en las Cortes, ¿qué tienen que reprocharle? Los carlistas podían entender que la postura que al final adopta el Partido Nacionalista Vasco durante la República y luego en la guerra estaba abiertamente en contra de lo que propugnaba Roma o la Iglesia. Danos las etapas, cómo se va produciendo esa ruptura que llega a intentar matarse unos a otros. Claro. A enfrentarse, a trincharse. Cuando se proclama la República, yo creo que al Partido Nacionalista Vasco le pilla un poco con el pie cambiado.
Pero inmediatamente Aguirre en concreto iniciará un movimiento, el movimiento municipalista, que intentará aglutinar a los ayuntamientos, sobre todo de Vizcaya, pero de todo Euskadi, para la petición de un estatuto de autonomía, o la unión de una república vasca dentro de una república federal y demás. Los carlistas y la derecha entenderán el advenimiento de la república no solo como un cambio de régimen, sino como lo opuesto a todo lo que ellos pudieran desear. Claro, sí. Y entonces buscarán la unión de todas las fuerzas que pudieran estar en contra de la República para enfrentarse a la República. De esa manera, en las primeras elecciones republicanas a las Cortes Constituyentes, la derecha española y dentro de la derecha española los integristas, los carlistas, irán junto a los nacionalistas a Cortes. Y con éxito. Y con éxito. Con mucho éxito. Con electoral. éxito, en Euskadi con éxito. Sí. En las siguientes elecciones, en el año 33, cuando el bienio progresista fracase y se convoquen nuevas elecciones, ya no irán juntos a las siguientes elecciones. No, porque no irán. uno cree que porque les ha ido bien a los dos. Eso es. Y han crecido mucho, ¿no? Y además la izquierda ha sufrido mucho en el gobierno y esperan y la derecha española espera ganar las elecciones. No pueden deshacer la Constitución por vías legales porque la Constitución tenía una cláusula que no podía modificarse en una serie de años, pero harán todo lo posible para que los logros sociales, para que la Constitución quede en nada. Esa ruptura se ampliará en la Revolución de Octubre. Sí. En la Revolución de Octubre, las izquierdas españolas... De octubre de 1934. Eso es. Habrá un conato de revolución, sobre todo en Asturias, pero también en Euskadi. También en Euskadi, sí. En Bilbao, en Neibar, en Arrasate. Ballena, Arrasate. Ahí hubo sus conatos de insurrección. Importante, en ese conato no participa el Partido Nacionalista Vasco, pero hay militantes de ELA y militantes nacionalistas que no hacen ascos. ¿Y eso cómo lo interpretan los carlistas? ¿Que el PNV le está haciendo la cama? Parte de la derecha española, incluso en el mismo Parlamento, le echen en cara al Partido Nacionalista Vasco que han participado en la Revolución de Octubre y en el caso de que no hayan participado, que no han hecho todo lo que estuviera en sus manos que para sabían evitar... algo de que estaba cociendo y que no les han advertido y han evitado. Ahí ya la ruptura ya es bastante más grande. Las siguientes elecciones, las que se celebren en febrero del 36, se presentarán o conmigo o contra mí. Es que ricasco, Iñaki, ha sido muy clarificador. Es que ricasco, Severi. La cúpula dirigente del nacionalismo vasco se sentía atrapada entre dos fuegos. Así se percibe en la correspondencia personal de Aguirre con Manuel de Aranzadi en enero de 1932. Para la derecha y los carlistas, el PNV eran unos judíos dispuestos a vender hasta su alma por alcanzar un trozo de Euskadi, mientras que para la izquierda, los nacionalistas vascos eran unos simples lacayos al servicio de los jesuitas de Loyola. Lo cierto es que los peores temores de los tradicionalistas frente a la diabólica república parecían hacerse realidad. Una nueva expulsión de la Compañía de Jesús, la ley del divorcio, la prohibición de exhibir el crucifijo en las escuelas públicas, la supresión de las grandes procesiones religiosas. Estas decisiones fueron las que atrajeron, según sus propias palabras, a miles de voluntarios a las filas del carlismo, casi siempre aleccionados desde el púlpito de las iglesias. Este es el escenario de alguna de las mejores escenas de la película 8 apellidos vascos. 8 y muchos más apellidos vascos tenía la familia Balestena, dueños de la casa Petronena en la plaza de Leiza. Aquí, a principios del verano de 1931, justo cuando se estaba fraguando la alianza electoral con el PNV, se celebró una discreta reunión de representantes carlistas venidos de varias provincias. En esa reunión se acordó empezar a hacer acopio de armas
y dar instrucción militar a los jóvenes organizados en decurias, patrullas de 10 personas. Este fue el embrión del Requeté, el ejército carlista durante la Guerra Civil. En Baskonia no hubo quema de iglesias ni asaltos a conventos durante el tiempo de la República. Sin embargo, las amenazas a los símbolos más sagrados del catolicismo se concretaron en un pleno del Ayuntamiento de Bilbao, en el que por una ajustadísima mayoría se decidió la demolición del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que reinaba sobre la Gran Vía de la nueva ciudad. Es uno de los mayores del mundo y había sido levantado solo 5 años antes por suscripción popular promovida por los jesuitas. Pero al final se salvó por un simple recurso administrativo que ponía de relieve sus notables méritos artísticos como patrimonio público. Lo que ocurrió en Bilbao con el monumento al Sagrado Corazón no fue más que uno de los continuos choques violentos que se producían entre fuerzas políticas antagónicas cada vez con más frecuencia. En agosto de 1932, un general pamplonés de vieja familia carlista, José Sanjurjo, intentó dar un golpe de Estado contra la República que el gobierno consiguió sofocar a tiempo. Las bases tradicionalistas de Navarra se negaron a participar en el golpe. Esto se debió a que, como dijo Ignacio Valestena, el Requeté aún no estaba suficientemente entrenado ni tenía bastantes armas. Ignacio Valestena ya había dado la misma respuesta negativa a una propuesta de sublevación militar que le presentaron en los Sanfermines de aquel año, diciendo que prefería bajar a correr el encierro antes que echarse al monte a hacer la guerra. Lo cierto es que este Leitzarra pamplonica, a pesar de su fiera apariencia guerrillera, combatió siempre mejor con la pluma y la palabra que con la pistola. Ignacio era alegre, culto, profundamente euskaldún, carlista hasta la médula y católico a machamartillo. Él solo constituye una síntesis perfecta de muchas de las contradicciones de la sociedad de Baskonia en su época. Una vez rota su alianza con los nacionalistas vascos, decidieron que la situación solo podría cambiarse a través de la lucha armada. Así, mientras los nacionalistas se organizaban para gobernar el país de acuerdo con la nueva legalidad republicana, los carlistas conspiraban para sublevarse y declarar la guerra a muerte a la República. Lo trágico es que ambos dos tuvieron éxito al mismo tiempo, y ello les condenaba irremisiblemente a enfrentarse y a luchar hasta las últimas consecuencias. Fieles a la mística guerrera de sus padres, muertos por Dios, por la patria y el rey, como cantaban en el himno del Oriamendi con la nueva letra compuesta por el ingenioso Ignacio Valestena, los carlistas querían otra guerra para poder inmolarse en ella. Con toda la experiencia acumulada en sus derrotas del siglo XIX, los carlistas sabían que para iniciar una guerra con una mínima posibilidad de éxito, antes tenían que contar con una gran milicia propia, bien motivada, bien entrenada y sobre todo muy bien armada. Dos años antes de que estallara la guerra civil, los carlistas ya habían encontrado quien les patrocinara el armamento y formación militar para sublevarse contra la República: el fascismo italiano, que entonces se encontraba en la plenitud de su poder. A través del padre Segarra consiguieron ser recibidos por el mismo duce Benito Mussolini
en el Palacio Venezia. Los primeros en acercarse a Benito Mussolini con un proyecto viable de derrocar a la República por las armas no fueron los falangistas españoles, que en principio mucho más próximos ideológicos al movimiento social italiano. Fueron vascos, fueron una pequeña comisión de vascos que en 1934, en marzo, vinieron aquí mismo, a Roma, a entrevistarse con el duce, Olazábal, Lizarza, Antonio Goicoechea, a proponerle derrocar a la República, instaurar una monarquía tradicional y firmar después un pacto de amistad con Italia. A cambio, el duce les entregó directamente 1,5 millones de pesetas para empezar con los primeros gastos del movimiento y se comprometió a entregar en pocos días una enorme provisión de armas ligeras, ametralladoras, fusiles, bombas de mano. El duce quería entregarlas en Trípoli, pero los navarros le propusieron que aterrizase un avión clandestino o varios vuelos en los rasos de Urbasa y que irían los propios requetés para bajarlas a hombros a sus casas y cuarteles. En los 2 años previos a la Guerra Civil, muchos jóvenes vascos integrados en el requeté viajaron clandestinamente a Roma para instruirse en el manejo de bombas de mano, ametralladoras semipesadas y otras armas que pretendían utilizar en el levantamiento. Sus anfitriones eran fascistas que les camuflaban bajo la identidad de jóvenes oficiales peruanos en prácticas. Los carlistas no eran fascistas. De hecho, se mostraban extrañados de que Mussolini no les hubiera ofrecido un trato similar o aún mejor a los jóvenes fascistas españoles que se declaraban sus seguidores. Quizá porque José Antonio Primo de Rivera acababa de fundar la Falange Española solo unos meses antes y todavía no se había unido con los violentos fascistas puros de las Jons. Pero es verdad que ambos eran movimientos muy incipientes y todavía minoritarios a principios de 1934, sin la capacidad de movilización de masas que tenía el veterano carlismo vasco. Así que el duce algo sabía de dónde colocar sus inversiones. El mayor esfuerzo de organización del requeté lo realizó precisamente Antonio de Lizarza, otro leizarra euskaldún, aunque esté nacido en el caserío Martinsonea de Berastegui. En sus memorias se presenta a sí mismo como el gran conspirador carlista, promotor no solo de la organización de la milicia armada tradicionalista, sino del mismo golpe de Estado de 1936. Gracias a Lizarza, el requeté recibía cientos de voluntarios en toda Navarra y Álava. Varela, un experimentado militar gaditano a quien los navarros llamaban cariñosamente Don Pepe, se convirtió en el jefe militar del requeté. Al final de la guerra se casó con la duranguesa Casilda de Ampuero y Gandarias, de la más pura sangre del carlismo vizcaíno, y acabaría enaltecido como un auténtico icono de los tradicionalistas. En octubre se convocó una huelga general revolucionaria, que tuvo especial seguimiento en Asturias y Cataluña. En Euskal Herria solo tuvo éxito en la zona minera e industrial de Vizcaya y en el valle del Deba guipuzcoano. En Arrasate, un piquete armado de militantes socialistas fue a buscar a su casa al gerente de la Unión Cerrajera de Mondragón, la mayor industria del pueblo, y al cabo de pocas horas lo fusiló. Era el diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, el compañero de José Antonio Aguirre en la Asociación de Propagandistas Católicos. El PNV no había estado implicado en la revolución del 34, pero la derecha tradicional vasca sospechaba que podía estar al tanto y le acusó de haber actuado con complicidad y no haber hecho nada para evitarlo. Fue el momento de la ruptura entre la oligarquía vasca y los nacionalistas, a quienes empezaron a presentar, además de como separatistas, que ciertamente casi todos lo eran, como amigos de los rojos y ateos, algo que no era cierto.
Para los carlistas, la única salida posible a este estado de cosas era dar un golpe de Estado popular y militar. Su candidato natural a liderarlo era obviamente el general Sanjurjo, que había sido exiliado a Portugal. Había vuelto a ser el carlista fervoroso de su juventud en Navarra. El gobierno de la República tenía evidencias de esta conspiración y creyó poder solucionarlo dispersando a estos generales en plazas periféricas, alejadas de Madrid. Cometió el error de destinar a Emilio Mola al gobierno militar de Pamplona. Mola era en realidad el director clandestino de la conspiración y desde abril de 1936 se dedicó a preparar fría y minuciosamente la operación del golpe de Estado. El gobierno militar de Pamplona, donde maquinaba el director, se encontraba a tan solo 300 metros del círculo carlista de la Plaza del Castillo, por lo que era inevitable que el golpe de Estado de los generales descontentos se topara muy pronto con el plan insurreccional de los carlistas para salvar a España por las armas. Al principio los contactos fueron de desconfianza mutua. A Mola no le interesaban los objetivos de restauración monárquica legitimista de los carlistas, ni comprendía la obsesión de estos por librarse de la bandera tricolor republicana que había ondeado desde el ayuntamiento de Eibar. Tampoco compartía su fervor religioso. Pero el tiempo se echaba encima y era consciente de que el gobierno estaba ya al tanto de la conspiración y podría desbaratarla fácilmente. Solo la aceptación por ambas partes de una carta de Sanjurjo, al acabar los Sanfermines, consiguió que militares y carlistas se pusieran de acuerdo para iniciar la sublevación el 18 de julio de 1936. La víspera del golpe de Estado, el conspirador Antonio de Lizarza se dirigía en una avioneta hacia Lisboa para recoger a Sanjurjo y que éste asumiera el mando golpista y también el mando del gobierno militar provisional que de él saldría en caso de tener éxito. Pero Lizarza había sido delatado y durante una parada de repostaje en el aeropuerto burgalés de Gamonal fue arrestado por la Dirección General de Seguridad y trasladado inmediatamente a Madrid, solo unas horas antes de que la sublevación triunfara en la capitanía de Burgos. Pero los conspiradores carlistas aún tenían muchos recursos. Contaban con el piloto vasco Juan Antonio Ansualdo. Ansualdo acababa de transportar ese mismo 19 de julio desde Po a Pamplona a Fal Conde, el jefe supremo de los tradicionalistas españoles, e inmediatamente le pidieron que despegara en dirección a Portugal para traer a Sanjurjo. Así lo hizo y le recogió con su avioneta Pushmouth a la mañana siguiente en el aeropuerto de Boca do Inferno de Estoril. Pero al parecer hubo problemas desde el mismo momento del despegue y tuvo que practicar un aterrizaje forzoso en el acantilado de Cascais. En el impacto falleció Sanjurjo y Ansualdo se salvó con pocas lesiones. La muerte de Sanjurjo fue uno más de los factores que hicieron fracasar el golpe de Estado. Aunque el golpe les pilló por sorpresa, la dirección del PNV en sus bastiones de Vizcaya y Guipúzcoa, con José Antonio Aguirre a la cabeza, se mantuvo fiel a la legalidad republicana. Pero en Navarra y en Álava, donde triunfaron los sublevados, hubo también muchos nacionalistas que se unieron a ellos. El golpe fallido había sido una sublevación militar en toda regla en España, excepto en Navarra, donde gracias al apoyo decidido y unánime del movimiento carlista, se convirtió en lo que luego se vendería en la propaganda franquista como un alzamiento nacional. El general Mola, que hasta la víspera había estado pensando en mandar fusilar a todos los jefes carlistas por su indecisión, unas semanas más tarde se había enamorado completamente de ellos.
Fue un idilio correspondido y Mola sustituyó al general Sanjurjo en el corazón de los carlistas, aunque duró solo unos pocos meses con vida. Durante la conspiración, Mola había solicitado la colaboración de unos 3.000 voluntarios carlistas, pero la mañana del 19 de julio se encontró con casi 10.000 boinas rojas formados en la plaza del castillo. Ellos eran el pueblo alzado en armas que se necesitaba para legitimar la sublevación. Fracasado el golpe de Estado, al no poder tomar el poder ni derrocar el gobierno, empezó la guerra civil. Los carlistas no entendían qué es lo que había fallado en Vizcaya, y mucho menos en Guipúzcoa, donde contaban con muchos apoyos. Antes de que se consolidasen las líneas de enfrentamiento, militares tradicionalistas de ambos territorios cruzaron a Álava y Navarra para estar al lado de sus correligionarios, pues a ambos lados de esa línea todavía invisible habían empezado los arrestos de posibles opositores. Para los carlistas, la guerra empezó exactamente en este punto, en Urto, la frontera entre Leiza, de Navarra, y Berastegui, de Guipúzcoa. Al son del Oriamendi y del Guernica Coarbola, interpretados con chistu y tamboril, requetés venidos en autobús desde Olite, unidos a otros que habían huido la víspera desde Tolosa, intentaron asaltar una caseta de miqueletes guipuzcoanos en la que decían que se refugiaban algunos rojos. Aquí tuvieron su primera baja. Además de la partitura musical de la batalla, los gritos de arenga eran aparentemente tan contradictorios como «Viva España», «Aquí, Navarra contra Rusia» o «Viva Cristo Rey». Los carlistas conquistaron el primer edificio de Guipúzcoa, pero en el tiroteo cayó muerto el joven boina roja de San Martín de Unx, Joaquín Muruzábal, el primer mártir de la tradición. Los carlistas habían empezado a reconquistar España para Cristo Rey, como decía la lápida del primer muerto que se colocó en este lugar y que ha sido reiteradamente destruida. Pablo Larraz es médico de formación y de ejercicio y de oficio, pero ha dedicado un enorme esfuerzo en los últimos años a conocer de primera mano, a través de cientos de entrevistas directas, y a rescatar del olvido la memoria de los carlistas durante la Guerra Civil Española, durante la guerra del año 1936. ¿Por qué habían salido a la guerra la gente que estuvo aquí? ¿Por qué se echaron a la guerra? Es una pregunta... ¿Qué te dicen los que...? Yo les solía preguntar mucho a esta gente, pues ¿por qué salisteis a la guerra? Y ellos, siempre cuando empezaban el relato, no empezaban en la guerra, empezaban en los años anteriores a la República. La República, al contrario de lo que a veces se ha pensado, cuando comenzó la República, desde el carlismo no es acogida con abierta oposición desde el minuto uno. Eso no es verdad. Pues bueno, hay diversas actitudes, pero unos están con expectativas, otros con desconfianza, otros, bueno, incluso hasta les alegra, entre comillas, que la familia liberal haya salido de España. Porque el pretendiente tiene ahora una oportunidad, ¿no? Eso es, incluso hay gente, carlistas, que lo ven con ciertas expectativas de que, y ciertas esperanzas de que aquel gobierno pueda solucionar ciertos problemas que hay en la sociedad y que hasta ahora, hasta entonces, no se habían resuelto. Ahora, si el 14 de abril se proclama la República, un mes después han ardido más de 100 iglesias y edificios religiosos en toda España. Esto, en este contexto sociológico, pues cala mal. En este contexto sociológico. En este contexto sociológico hay que tener en cuenta la Navarra de entonces. En las elecciones de abril del 36, el 78% de los votos los sacó el bloque de derechas. El carlismo era un movimiento muy importante, pero tampoco era un movimiento tan mayoritario y abrumador como fue al comienzo de la guerra. Es decir, me decía alguno de aquellos, me decía, es que la que llenó los círculos fue la República. Sí. Había mucha gente católica, sin una conciencia política clara,
gente que no se definía ni monárquica ni republicana, simplemente pues bueno, eran sociológicamente conservadores, entre comillas, y católicos. Esta gente en muchos casos acaba listada en el requete. Algunos se hacen carlistas y otros pues pasan la guerra en el requete y después pues vuelven a ser gente sin una convicción religiosa clara, sin una convicción política clara, ¿no? La reacción al final, a partir del año 34, sobre todo de la Revolución de Octubre del 34, la convicción que cala en buena parte de la sociedad española es que aquello va a acabar en un enfrentamiento civil en el que tienen que tomar partido, en un lado o en otro. El deterioro es tal que están convencidos de que el país va, con la dirección política que hay, y misericordiamente a la guerra civil. Y es a partir de entonces, sobre todo en el año 35 y comienzos del 36, cuando ya se empieza a organizar seriamente, militarmente, el requeté. Tampoco es una formación, ni tienen armas, tienen algún arma corta y demás. Luego se ha mitificado mucho después de la guerra. No, se estaban preparando desde el 31 y tal. No es verdad. Háblanos de eso. ¿Quiénes son los requetés? ¿De dónde vienen? ¿Dónde se reclutan? ¿De dónde surgen las personas, quiero decir? Sí. Si hay algo que caracterizó al movimiento carlista era precisamente la heterogeneidad. Es decir, mayoritariamente pues eran de un entorno rural, clase media baja, pero es que la mayor parte de la sociedad en ese momento pertenecía a eso. Tienes carlistas pues en grupos artesanos, tienes obreros, tienes pequeños terratenientes, tienes también algunas familias distinguidas y tienes gente pobre de solemnidad que abraza el carlismo. ¿Cuánto es Dios, cuánto es patria y cuánto es rey en el carlismo? Esta misma pregunta se le ha hecho ya a muchos de ellos. Sí. Y me decían que ellos siempre, que la primera razón por la que se salieron del trilema, desde luego su trilema era Dios, patria, fuero, rey, en ese orden, era evidentemente el tema religioso, pero el tema religioso en un 70%. Un 70% en su misionario y ellos te decían, si la República no hubiera ido contra la religión, nosotros pues hubiéramos tenido nuestros enfrentamientos políticos, pero no se hubiera llegado a lo que se llegó. ¿Qué recuerdan las personas a las que tú has entrevistado del final de la guerra? El sentimiento es controvertido. Es decir, por una parte se mantienen y se reafirman en sus convicciones, en los principios, y tienen cierto orgullo en decir nosotros salimos y salimos en la primera hora, ¿no? Pero claro, evidentemente el devenir de la guerra políticamente al carlismo pues es complicado, se encuentra desubicado, con el decreto de unificación, tiene compañeros de viaje que distan mucho de ser amigos en algunos casos. Indeseables en muchos casos, sí. De ser amigos. Sociológicamente, pues entre voluntarios y demás, pues igual no habría tantas diferencias, la pero políticamente eso es igual, ¿no? Eso es. Evidentemente, pues lo que es el programa político de la Falange con el del carlismo, pues tenían muy pocas cosas en común. En ese sentido, el carlismo se ve inmerso entusiastamente en una guerra en la que muy pronto no controla ni los acontecimientos, ni los mandos, todas sus iniciativas de cierta autonomía son cortadas. A mí me decían muchos, nosotros luchamos con Franco, no luchamos por Franco. También hay otros muchos, también es cierto, que después en el régimen se sienten cómodos, se desmovilizan y sociológicamente pertenecen a lo que podía ser el franquismo sociológico. Una guerra marca pues por los horrores que toca presenciar, por el sufrimiento, por el sacrificio, por la destrucción, por la violencia que primero ellos descubren en la retaguardia republicana, pero luego cuando regresan, aunque algo ya saben por visitas, por cartas, por familiares y demás, el horror de la propia retaguardia, en la que algunas veces han colaborado propios correligionarios suyos. Aquello es una cosa muy traumática. No, algunos dicen, es que salieron engañados, no salieron engañados, o alguno que pudo salir engañado, pero en general, yo por lo menos, los 300 y pico que he entrevistado, nadie me ha dicho yo salí a la guerra engañado. Volvieron desengañados muchos. Volvieron defraudados. Muchos. Yo creo que... Y horrorizados de lo que supone una guerra civil. Una guerra civil. De hecho, se impone la ley del silencio durante muchos años. Pues nos has ayudado a rescatar del olvido algunas cosas y a perdonar también, yo creo, muchas de ellas. Bueno. Muchas gracias, Pablo. Si ha servido para eso, encantado. Los carlistas, dirigidos por el general Mola,
avanzaron por el frente norte de manera imparable hacia sus objetivos finales. Los jóvenes carlistas que habían acudido a hacer la guerra a los rojos, revolucionarios y ateos del Frente Popular se encontraban, sin embargo, que a menudo quienes tenían enfrente eran sus antiguos hermanos y aliados, los nacionalistas vascos, dirigidos por el gobierno vasco de José Antonio Aguirre. Además, de nuevo, igual que en las guerras de sus abuelos, había una asignatura pendiente que les parecía imposible de superar: la conquista de Bilbao. Los tercios y brigadas carlistas de Navarra avanzaron a paso sostenido hacia Bilbao, apoyados por la artillería del ejército sublevado y por la avasalladora superioridad aérea de la aviación italiana y alemana. Fascistas italianos y nazis germanos entraron en la guerra civil a favor de los generales facciosos españoles por razones de afinidad ideológica y por ser esta una oportunidad para ensayar en condiciones reales armas y tácticas para una gran conflagración europea que muchos veían ya cercana. Los bombardeos de los aviones alemanes e italianos allanaron el terreno y machacaron las defensas construidas por el gobierno de Euskadi. Pero es solo por tierra donde se ganan o pierden las guerras. Y aquí, por tierra, la sangre fue casi toda de requetés, de nacionalistas vascos y de militantes socialistas. Han pasado 80 años desde los combates en esta posición estratégica donde se unen el Ibaizabal y el Arratia, una de las llaves hacia Bilbao, porque a partir de Galdakao es un pasillo en el que es muy complicado oponer una resistencia eficaz. Esta excavación científica nos recuerda que es el momento de hacer historia sobre aquellos acontecimientos. Para los carlistas, esta fue su colina de la sangre. El comienzo de la gran ofensiva sobre el frente de Vizcaya tuvo lugar el 31 de marzo de 1937. Con la ruptura de la línea de defensas del Frente Norte a la vez y el bombardeo en profundidad de una ciudad desarmada de la retaguardia por parte de la aviación legionaria italiana, Durango. El general Mola había calculado que después del bombardeo de Durango le bastarían 3 semanas para llevar a cabo la conquista de Bilbao, el gran trofeo que esperaba ofrecer a sus voluntarios carlistas. Los carlistas le seguían con entusiasmo, pero sin embargo, con el ruido ensordecedor de la batalla, el carlismo vasco no tenía tiempo para cuestionarse su devenir. Al principio seguían los planes de Emilio Mola, pero con el avance de la guerra el que se impuso como jefe indiscutido de la sublevación fue el general Francisco Franco, un caudillo supremo con quien los tradicionalistas nunca tuvieron una empatía consolidada. Además, en el escenario de la guerra irrumpieron con fuerza otros grupos políticos españoles más jóvenes, con un discurso social más agresivo y moderno. Es el caso de la Falange, que en línea con el triunfante fascismo europeo, adaptado a la condición católica de España, estaba mucho más próxima al futuro dictador y ya suministraba más combatientes sumando todos los frentes. Desde esta perspectiva, nada tiene de extraño que justo una semana antes del bombardeo de Guernica, Franco decidiera unificar por decreto a la Falange española y al movimiento carlista. Fue un matrimonio impuesto de consecuencias nefastas para el carlismo, que quedó en minoría. Franco asumió personalmente el mando de la nueva entidad política y el de sus milicias, declarando a estas como fuerzas auxiliares del ejército. Cualquier intento de protesta fue reprimido, y los tradicionalistas se despertaron unidos con el fascismo más puro y bajo el control directo de Francisco Franco.
Casa de Juntas de Guernica se lleva desde el siglo XIX un libro de honor, un libro de firmas de los visitantes y de los hechos ilustres que han tenido lugar en este espacio sagrado. Desgraciadamente, el ejemplar que cubre los años de 1914 a 1944, precisamente los años que más nos interesan, está hoy en día desaparecido. Gracias a Dios tenemos una copia del mismo y sabemos exactamente lo que ponía. Leyendo, podemos intuir bien cuál era la motivación de la tragedia que ellos mismos habían desatado y podemos entender cuáles eran sus razones, las razones por las que no destruyeron el árbol ni la Casa de Juntas. Muchas veces nos lo hemos preguntado, ¿por qué si destruyen Guernica se salvan la iglesia de Santa María, se salvan las fábricas de armas, es verdad que sí, y se salva el árbol y se salva la Casa de Juntas? Las razones nos las dan los mismos que habían destruido la ciudad, los mismos conquistadores. El general jefe de la brigata Flechas Negras, los fascistas mussolinianos, dice: en el día de su santa redención, con todas mis flechas negras que entran en la ciudad justo a continuación de las columnas de la Brigada de Navarra, mando a la ciudad santa de Vizcaya, hoy aún más santa, un saludo fraterno. Son los fascistas que están diciendo que Guernica es una ciudad santa y que se están pegando, es unas pocas horas después del bombardeo, se están pegando por venir aquí a estampar su firma en este libro de honor, el libro de honor de la Casa de Juntas de Guernica. Requetés navarros y alaveses, jóvenes falangistas recién afiliados, voluntarios fascistas italianos de camisa negra, combatientes rifeños, bereberes, venidos de África. Juntos se unieron para intentar el asalto final a Bilbao. Un Bilbao al que miraban con muchísimo respeto, porque sabían que se había rodeado de un cinturón de hierro, un perímetro defensivo de más de 80 kilómetros de longitud. Fue aquí mismo, en la colina de Gaztelu de Larrabetzu, delante de este nido de ametralladoras, donde la primera brigada de Navarra, al asalto desde Fica, desde la colina de enfrente, rompió el cinturón de hierro. El pueblo de Larrabetzu fue el primero en el que entraron las brigadas de Navarra después de haber roto el cinturón de hierro en los altos de Gaztelu. Lo hicieron a las órdenes del general Mola, que había decidido entrar precisamente desde Fica, aprovechando uno de los 3 portillos que había dejado sin defensas suficientes el ingeniero del Hórreo Alejandro Goicoechea, que había traicionado al gobierno de Euskadi y se había pasado con los planos a los sublevados. Los otros 2 pasos mal defendidos del cinturón de hierro estaban situados en Musquis y en Ceberio, muy cerca de Ugao Miravalles. Mola, que había diseñado toda la campaña para tomar Bilbao, no pudo acompañar a las brigadas de Navarra en aquella ocasión, pues se estrelló con su avión tan solo 2 semanas antes del 19 de junio de 1937. Cuando los hijos de Mola entraron en Bilbao, desfilando por el barrio de Achuri, cargados con sus mantas, cruces y escapularios, parecían guerreros de otro tiempo. El primero de todos fue Benito Martínez Albero. Por su edad y veterana militancia carlista, representaba a la generación de navarros que aclamaron a José Antonio Aguirre en 1931 y le eligieron diputado por Navarra a las primeras Cortes de la República. Pero ahora, 6 años más tarde, era el primero en herirle políticamente de muerte y expulsarle para siempre, no solo de su cargo como lehendakari del gobierno vasco, sino de la propia Euskadi que él había creado con tanto esfuerzo. El carlismo triunfante y con miles de nuevos militantes había conseguido finalmente realizar su sueño, conquistar Bilbao, el viejo adversario de tantas guerras del pasado. Pero para hacerlo había tenido no solo que pagar un enorme tributo de sangre, había tenido que matar a la parte del pueblo vasco que política y religiosamente le era más afín.
y había tenido que ponerse a los pies de un dictador terrible que despreciaba su ideología y a su rey. El carlismo se había prostituido al acostarse con la Falange Española y con las JONS, las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, enamoradas de la violencia absoluta, como ellos mismos decían. Por primera vez estaban ganando una guerra, pero la guerra al servicio de Franco les había cambiado para siempre. Acabada la guerra, los carlistas victoriosos encontraron fácil acomodo en el gobierno y en todas las escalas de la administración pública franquista. Pero el matrimonio con los falangistas nunca llegó a funcionar. El día de la Virgen de Begoña de 1942, don Pepe Varela, ya ascendido no solo a general, sino a ministro del ejército de la dictadura, asistió a la misa mayor rodeado de toda la plana mayor del tradicionalismo vizcaíno en Navarro. Pero a la salida del templo, los asistentes fueron víctimas de un atentado con 2 bombas de mano lanzadas por el pistolero falangista Juan Domínguez. Varela salió milagrosamente ileso, pero hubo más de 70 heridos, casi todos ellos familiares o compañeros directos de requetés fallecidos en la guerra. Varela se lo tomó como algo personal y exigió la condena de todo el comando. Franco condenó a muerte a Domínguez, advirtiendo que era la última vez que quería firmar una sentencia así contra un falangista. Franco aprovechó la ocasión para resolver las disputas a su manera. Descabezó por completo tanto a la Falange como al carlismo y asumió él todo el poder absoluto, sin asistencia de ninguna de las organizaciones políticas de las que se había servido durante la guerra. La amarga paradoja de esta historia terrible es que durante la guerra civil el carlismo lo dio todo, lo consiguió todo para finalmente perderlo todo también. Durante la guerra del 36 el carlismo alcanzó su máximo éxito histórico, pero para hacerlo tuvo que abrazarse con el fascismo y ponerse al servicio de un dictador totalitario que en el fondo les despreciaba políticamente. El carlismo de Baskonia no fue derrotado militarmente, sino que murió disuelto en una dictadura que había ayudado a construir. Para Baskonia, la guerra civil fue una tragedia de inmensas proporciones y la causa de unas heridas que aún no están bien cerradas. El viejo árbol de los fueros de Baskonia quedó partido por la mitad, con una rama carlista muy conservadora, católicamente integrista y políticamente antivasca. Y por otro lado, una rama nacionalista, seguidora de un catolicismo más avanzado, más social y progresista, y que en la política desconfiaba para siempre de todo lo que pudiera venir de España, ansiando una independencia que casi había llegado a acariciar durante la guerra.